Bien, hermanos, feliz día del Señor. Amén. Siempre es bueno que estemos conscientes de que nos reunimos por Él y para Él, porque de Él primero recibimos la invitación para poder alabar su santo nombre y, bueno, ya lo decían en la oración, un poco resfriado el día de hoy, pero ya un poco mejor que ayer, ¿ya? Y mañana ciertamente mejor que hoy. Así es que estamos hoy día en nuestra cuarta predicación de esta serie que hemos montado por el mes de la Reforma, siendo nosotros una iglesia reformada, ¿ya? De herencia reformada, con nuestros documentos doctrinales bastante claros, hablamos de ello, hablamos en la primera predicación sobre la centralidad de la palabra de Dios, una de las herencias de la Reforma, la centralidad del Evangelio, a cargo de nuestro hermano Alejandro Álvarez, donde se nos instó también a poder ver desde Gálatas, uno de los textos que probablemente más marcó a los reformadores, y esta consigna, ¿cierto?, de solamente el Evangelio, solamente Cristo, ¿verdad? Solamente por la fe, fueron asuntos y cosas que la Reforma tomó y que obviamente nosotros hemos heredado también. Luego hablamos sobre la bendición de tener nuestros documentos confesionales desde la propia Escritura, y hoy día particularmente vamos a hablar sobre la sana y buena doctrina, ¿ya? Que es otro de los aspectos también de nuestra fe reformada y que ciertamente nos impulsa a poder tener una vida delante de Dios, ¿ya? De manera constante y permanente a través de la predicación de su palabra. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 14 hasta el último versículo del capítulo 4, o sea, hasta el versículo 16 del capítulo 4. Vamos a leer un capítulo y un poquitito más de esta carta, que no es una carta muy extensa, la carta de Pablo a Timoteo. La palabra del Señor en Primera de Timoteo 3, del 14 en adelante, dice así: Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Palabra del Señor en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como les decía inicialmente, sana y buena doctrina es el título de esta predicación en particular. Y cuando hablamos de sana doctrina, de alguna forma todos o todas las iglesias dicen tenerla, ¿ya? Y en forma general los cristianos también defienden la idea de decir, no, mi iglesia es una iglesia de sana doctrina.
El punto justamente es que cuando nosotros queremos definir qué es lo que es la sana doctrina, es allí donde aparecen diversas respuestas, ¿sí? Y obviamente eso tiene que ver, por un lado, la confesionalidad de la iglesia o de la denominación va a ser la respuesta que nos van a dar de a qué nos referimos cuando hablamos de una sana doctrina. Para algunos medios evangélicos, la sana doctrina es poder conservar ciertas tradiciones como la vestimenta, ¿ya? Sana doctrina sería una iglesia en donde, por ejemplo, los varones van de terno y corbata a la iglesia. Y eso se da mucho, por ejemplo, en el contexto carcelario. Cuando me tocó participar de ministerio carcelario en la ciudad de Santiago y en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina 2, para los hermanos la sana doctrina tenía que ver con andar de terno y corbata. Y sabemos que dentro de parte de la tradición evangélica eso es parte de lo que se denomina sana doctrina. Para otros es la predicación en las calles. Volvamos a las sendas antiguas de la sana doctrina, que es predicar en las calles, ¿ya? Y para otros ciertamente es poder guardar alguna forma cúltica, ¿ya? Que el culto deba ser de una determinada manera. Y por último, y tal vez es lo que más compartimos todos, es la predicación constante del Evangelio de Jesucristo, aquello que se denomina como sana doctrina. Y si bien es cierto, hay ciertas características de los que acabo de mencionar que son verdaderas, como por ejemplo la propia predicación del Evangelio, la sana doctrina es mucho más que la predicación del Evangelio, ¿verdad? Va mucho más allá que eso. Y de alguna manera, la sana doctrina, o lo que podríamos definir como sana doctrina, vendría siendo una expresión que hace referencia a una serie de verdades, a una serie de actitudes y a una serie de acciones que corresponden con la verdad bíblica, porque se fundamenta en la verdad de la Escritura. Y aquí, sin el afán, obviamente, de ser exhaustivo, porque los libros de teología lo van a decir mucho mejor de lo que podría decirlo yo en este lugar, tampoco dar una definición con algún tipo de desliz pretencioso, decir, esta es la definición de lo que es la sana doctrina. Sin embargo, la sana doctrina podría ser definida de la siguiente forma: toda enseñanza que, corroborada en la Escritura, refleja la verdadera naturaleza del Dios autorrevelado en la palabra y en la persona de Jesucristo, a fin de que vivamos como Él mismo ordena en cada área de nuestra vida. No es para que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Pero ciertamente después lo pueden volver a escuchar, tomar nota de aquello, porque intenté buscar una definición lo más abarcante posible, ¿ya? Sería entonces la sana doctrina es toda enseñanza que, corroborada en la Escritura, refleja la verdadera naturaleza del Dios autorrevelado en la palabra y en la persona de Jesucristo, a fin de que vivamos como Él mismo ordena en cada área de nuestras vidas. En nuestro contexto, en el contexto de una iglesia reformada, es el conjunto de doctrinas escriturales que magnifican a la persona de Cristo, ensalzan la soberanía de Dios, sostiene la teología pactual y la validez de la ley moral de Dios como norma de vida, defendiendo una adoración regulada por la Escritura y que promueve una vida piadosa, obediente, sacrificada y activa en el servicio al Señor dentro de la comunidad local. Eso podríamos nosotros decir que es una sana doctrina dentro del aspecto reformado. Si se fijan, hay de una u otra forma dos definiciones. Una que es más o menos general: toda iglesia debería ser cuidadosa de mostrar la verdad autorrevelada de Dios, no invenciones de personas. Vamos a definir eso más adelante. Pero también en mostrar a Jesucristo, ¿ya? Y la persona de Jesucristo también revelado en la Escritura. Siempre con la idea de poder vivir vidas según lo que la palabra de Dios define. Pero aparte de eso, dentro del contexto reformado, nosotros también tenemos estas dos cosas que tienen que ver, por un lado, la soberanía plena de Dios en todas las cosas. Dios es soberano o no es Dios, que es una de las cosas que la iglesia reformada siempre defendemos. Y por otro lado, el tema de la teología pactual, ¿ya? Que también para nosotros, y yo podría agregar aquí tal vez a las iglesias bautistas confesionales, también siguen una idea de una teología pactual, ¿ya? Eso es importante, y disculpen aquí que mencione algunos tipos de iglesias, pero es necesario también poder entender de que diferencias en la forma en que entendemos el pacto
son iglesias que defienden la teología pactual, que es algo que está en toda la Escritura. ¿Ya? Por eso yo decía en un principio, hay que ver que esto está corroborado en la palabra de Dios, y no simplemente por algunos asuntos antojadizos de algunas personas que se autodenominan profetas, apóstoles o así sucesivamente. Eso es importante y es necesario. De hecho, en lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo pareciera que está hablando también de este tipo de situaciones. Entonces, si yo quisiera aquí poder simplificar todo lo que dije como definición de lo que es la sana doctrina vendría siendo un resumen piadoso de la enseñanza bíblica, que es tanto fiel a la Biblia, a la propia Escritura, como también es útil para la vida cotidiana. ¿Ya? Y ojo aquí, este punto es muy, muy importante, porque la sana doctrina no puede no ser buena, no puede no afectar nuestra vida, no puede dejarnos exactamente igual a como estábamos y decir, no, mi iglesia es sana doctrina, pero estar viviendo una vida que no refleja lo que esa sana doctrina nos está enseñando. Porque si está mostrando el carácter de Dios, del Dios autorrevelado en la Escritura, y está buscando apuntar a la persona de Cristo, ciertamente no podemos nosotros vivir vida según a nosotros se nos antoja, sino que debería ser una vida que sigue los patrones bíblicos para lo que es una vida delante de Dios, o vivir una vida delante de Dios. Cuando digo que la sana doctrina no puede no ser buena, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Básicamente, que si nuestra doctrina no nos conduce a la piedad, entonces no es sana doctrina. ¿Ya? Si esa doctrina no nos está transformando según el corazón de Dios, entonces nosotros no estamos frente a sana doctrina. Estamos frente a cualquier tipo de doctrina. No olvidemos que doctrina es cualquier tipo de enseñanza. ¿Ya? Nosotros vemos hoy en día cómo se adoctrina, que es la forma en que se expresa esta manera de enseñar ciertos patrones, ciertos modelos de conducta, cómo se adoctrina por distintos medios en la sociedad, por ejemplo, lo hemos hablado en otras predicaciones también, y de los cuidados que debemos tener también frente a ese tipo de adoctrinamiento. Las personas que entran en instituciones de Fuerzas Armadas y de seguridad son adoctrinados, tienen un adoctrinamiento para poder estar dentro de los patrones que se esperan de las personas que están sirviendo al país en ese tipo de institución. Entonces la palabra doctrina en sí misma no es algo que sea exclusivo del cristianismo, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que entender que nuestras doctrinas, si no, particularmente dentro del cristianismo, si no nos conduce a la piedad, no es una sana doctrina. Es así de simple. ¿Ya? Si Dios ordena la forma en que debemos vivir en cada área de nuestra vida, si Él realmente es soberano para nosotros, ¿ya? Esa es un poco la idea, entonces no hay ningún área de nuestra vida sobre la cual nuestra doctrina no deba influir. No podemos nosotros tener áreas donde nuestra doctrina no influya, porque Él es el Señor de toda nuestra vida. Lo dijimos cuando comenzamos el camino de esta comunidad de fe en esa serie llamada Jesús, Jesucristo es el Señor, gracias. ¿Sí? Ahí nosotros hablamos sobre cómo Él era el Señor de toda nuestra vida, de cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Ya? Y esto es importante acá, ¿por qué? Porque lo dijimos, por ejemplo, cuando hablamos sobre Jesucristo como Señor del trabajo. ¿Ya? Él no puede no ser o no influir en cómo nosotros desarrollamos nuestro trabajo. No podemos nosotros dejar nuestro trabajo de lado de lo que la doctrina bíblica nos está enseñando. ¿Ya? Esa es la idea de una sana doctrina. No es solamente decir, no, tenemos nosotros una confesionalidad y ahí está. Eso nos hace a nosotros, integrantes de una comunidad de fe, una comunidad con una sana doctrina. No. Si la sana doctrina no nos conduce hacia la piedad, no es una sana doctrina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa sana doctrina tiene que influir para todo lo que es justo, para todo lo bueno, para todo lo que es de buen nombre, como diría la propia Escritura. ¿Ya? Entonces, ¿la sana doctrina sirve para la vida o no es sana doctrina? Esto yo estoy siendo enfático. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros, como dije anteriormente en otra predicación, podemos tomar una doctrina totalmente bíblica y torcerla para nuestro favor. Y allí hay un peligro constante. ¿Por qué? Porque nuestros corazones van a intentar amoldar al Dios autorrevelado según nuestras propias inclinaciones. ¿Ya?
por eso hablábamos de lo buena que es la confesión, tener una confesionalidad, porque esa confesionalidad nos va a decir, este es el límite en el cual tú puedes interpretar lo que la palabra de Dios dice. Y no es algo antojadizo, es algo que ha sido probado por varias centenas de años. ¿Ya? Son varios siglos los que han pasado en donde esas mismas estructuras de confesionalidad han hecho de la sana doctrina una buena doctrina también. Hablamos en algún momento, por ejemplo, de cómo transformó el pensamiento de varios países europeos durante varios siglos. El que se hayan perdido posteriormente es otro asunto. Tiene que ver con la caída del ser humano. Tiene que ver con la depravación total del hombre. Pero la sana doctrina, acompañada de nuestras confesiones, nuestros credos, necesariamente nos va a conducir a todo lo que es bueno, a todo lo justo y a todo lo que es de buen nombre. Esa es un poco la idea de cuando nosotros hablamos que somos una iglesia reformada, constantemente reformándose, pero según la palabra de Dios. Porque no es lo que nosotros hemos recibido como herencia lo que vamos a ir transformando. No obstante, lo dijimos anteriormente, nuestras confesiones no son la palabra de Dios. Ellas no son autoritativas plenas. Tienen autoridad en la medida que se plieguen a la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso obviamente tiene un sentido para nosotros también hoy en nuestra vida práctica. Entonces, si nosotros tenemos simplemente doctrina, esas doctrinas van a ser solamente declaraciones piadosas, pero la sana doctrina no es simplemente información que podamos almacenar, sino que ella tiene que verse y se ve justamente a través de qué cosa, de cómo nosotros conducimos nuestra vida en este momento presente, pero siempre mirando hacia la vida venidera. El reino ya se estableció, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto nosotros deberíamos vivir nuestras vidas como las vamos a vivir en la eternidad. ¿Y cómo vamos a vivir nuestra vida en la eternidad? Delante de la presencia de Dios. Eso debe exigir de nosotros que todas las áreas de nuestra vida estén o caminen conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vimos en el texto leído, cómo el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo para que Timoteo pueda supervisar una serie de asuntos, tanto en lo eclesial como en lo doctrinal, pero también en los aspectos prácticos de la vida. ¿Ya? Es muy interesante cómo el apóstol Pablo, y claro, como nosotros tenemos acá los capítulos seccionados, los versículos seccionados, de manera tal que a veces llegamos al final de un capítulo y pensamos que la siguiente parte del capítulo no tiene nada que ver con lo anterior, como que son temas totalmente aparte, incluso se nos ponen títulos, y a veces esos títulos ayudan bastante, pero en otras oportunidades nos impiden entender ideas completas. Y sobre todo, para entender al apóstol Pablo, es necesario leer todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tiene una manera singular de escribir. ¿Ya? El apóstol Pablo, en sus cartas, habla un tema y va abriendo paréntesis. ¿Ya? Paréntesis, 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 y después los empieza a cerrar. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee algo, parece que está hablando de una cosa, después habla de otra, después parece que vuelve a retomar, y uno se enreda con eso. ¿Ya? Pero no es tan difícil enredarse cuando lo vemos de esa forma. Él trata un tema, abre un paréntesis, lo desarrolla, tal vez dentro de esa idea desarrolla otra idea más, y después las va cerrando. Entonces a veces hay que leer un primer capítulo y el quinto, por ejemplo, para entender una sola idea. ¿Ya? ¿Es difícil? Es difícil. Por eso, Pedro decía muy bien del apóstol Pablo, hay cosas que él escribe que no las entendemos, dice el apóstol Pedro. ¿Ya? Pero son inspiración de Dios. Y por lo tanto deben ustedes también prestar atención o prestar oídos a aquello. Entonces vamos a intentar ver cómo el apóstol Pablo trata este tema. ¿Vale? La sección que nosotros leímos acá, desde el capítulo 3, podríamos haber abordado mucho más, pero me dediqué a la parte específica mencionada, o sea, desde el versículo 14 en adelante. Nosotros tenemos acá que el apóstol Pablo, anteriormente a lo que nosotros leímos, había estado hablando sobre las cualidades que deben tener los oficiales de la iglesia, tanto los presbíteros como los diáconos. ¿Ya? Y ahora, en esta parte que nosotros leímos, Pablo está hablando sobre los atributos de la iglesia de Dios. ¿Ya? Por eso es importante no solamente pensar que estas son palabras para Timoteo. ¿Ya? Porque bien alguien podría decir, bueno, pero la carta está escrita para Timoteo. Sí, está escrita para Timoteo, pero al mismo tiempo también está escrita para nosotros. ¿Ya?
Toda la palabra es así, fue escrita para un destinatario en particular, o destinatarios, cuando Pablo escribe a los Corintios, a las iglesias en Galacia, o no sé, a la iglesia en Colosas, o el propio Moisés cuando le escribe al pueblo de Israel, les está escribiendo, sí, de manera individual a esas personas, pero al mismo tiempo, por la revelación plenaria de Dios, completa en toda la Escritura, nos está hablando a nosotros también, pueblo de Dios. Aquí no solamente le está hablando a los que van a ser pastores, presbíteros o diáconos. De hecho, todas las aptitudes que se exige de los presbíteros y los diáconos son aptitudes que debiesen estar presentes en toda la iglesia. Es lo mínimo requerido para que una persona pueda ser presbítero. Es lo mínimo requerido para que una persona pueda ser diácono. ¿Ya? No es solamente como, tenemos que nosotros escoger a los que solamente tengan esto. Nadie podría calzar. ¿Ya? Es importante entonces que veamos de que Pablo sí estaba hablando sobre las cualidades específicas de presbíteros y diáconos, pero ahora nos está hablando a todos nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Pablo con esto? Básicamente es poder orientar al pastor joven, Timoteo, sobre el correcto procedimiento dentro de la iglesia y así ser un buen supervisor tanto del culto, que era un asunto que era complejo en Corinto, por ejemplo, que es donde Timoteo estaba actuando, al mismo tiempo de cómo se iban a elegir correctamente a los oficiales, presbíteros y diáconos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, presta atención a todas estas cosas que te voy a decir, porque son importantes por el buen desarrollo espiritual de la iglesia, pero también de los líderes de la iglesia. ¿Ya? Entonces, fíjense allí, son dos cosas importantes que yo quiero mencionar sobre la iglesia. Primero, que está allí en el versículo 14 y en la primera parte del versículo 15 del capítulo 3. La iglesia es la casa de Dios, dice que es el santuario del Espíritu. ¿Ya? Nosotros aquí vemos en los versículos 14 y 15, te escribo estas cosas esperando ir pronto a ti. Pablo tenía esta necesidad de poder juntarse con Timoteo. Pablo estaba preso en este momento. Él sabía que iba a salir libre, entonces le está diciendo a Timoteo que está yendo para poder ir a verle. Al mismo tiempo le dice, pero en caso de que me tarde, ¿ya? Pablo sabía que estaba en un proceso judicial y que podía tomarse un poquitito más de tiempo, por lo tanto le dice, aunque me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ya vamos a dejarlo hasta ahí. Nosotros, queridos hermanos, el pueblo de Dios somos su habitación, como lo dice Pablo en 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esa es la verdad fundamental que Pablo está recordando a Timoteo. ¿Ya? Y aquí, en ese sentido, Pablo también está haciendo una teología bíblica. ¿Por qué? Por las palabras que usa. ¿Ya? Pablo tiene sumamente claro que Dios primero, en medio de su pueblo, habitó en un tabernáculo que él mismo estableció. ¿Ya? Era esta carpa que estaba al medio de todas las otras carpas del campamento, que se movía según se movía la columna de fuego y de nube. ¿Ya? Después, habitó en el templo. Cuando el templo fue construido, se colocó el arca del pacto en aquel lugar y Dios habitaba en medio de su pueblo, en el templo. En la plenitud del tiempo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Y ahora habita en la iglesia por el poder del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, lo que dice Pablo acá, de que nosotros somos habitación de Dios, es algo que teológicamente es correcto. O sea, hay una sana doctrina. ¿Ya? Pablo está justamente argumentando la sana doctrina de la que está hablando, porque viene hablando de esto desde el capítulo 1 de Timoteo. ¿Ya? De hecho, le dice en el capítulo 1, le habla sobre esta sana doctrina. Lo segundo que yo quiero destacar acá es que la iglesia es el fundamento de la verdad en la medida que se fundamenta en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento de la iglesia. En 1 Corintios 3:11, hay que leer aquí paralelamente Timoteo con Corintios. En 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ya? Pedro lo dice de otra forma, Pedro lo menciona como piedras. Ustedes son piedras vivas. ¿Ya? Yo también soy una piedra viva. ¿Ya? Pedro ahí está utilizando este cambio de nombre que Jesucristo le dio, como piedra, ¿sí? Como Pedro, para justamente mostrar de que Pedro es una piedra más de todas las piedras.
¿ya? Y de hecho la palabra piedra que usa Pedro para hablar de él y de todos nosotros es un tipo de piedra, pero la piedra fundamental es otra palabra en griego y él dice que no es él, es Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, la sana doctrina también nos enseña de que no existe un papado, sino que solamente Cristo es el fundamento de la iglesia. No hay otro. ¿Ya? Todos los demás somos piedras de esta gran construcción que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La habitación del Dios vivo. Fíjense cómo va la secuencia de una sana doctrina desarrollándola el apóstol Pablo. Dice allí en lo que nosotros leímos que también es columna de esta verdad. O sea, la iglesia tiene la función primero de sustentar con firmeza la verdad y la defensa del evangelio, ciertamente, pero así también la proclamación, poner esto en alto. La palabra columna acá es la misma palabra de las columnas que había en Corinto, en el templo de Artemisa, por ejemplo, que colocaban en alto ¿qué cosa? El lugar donde se cobijaba a los que cultuaban a Artemisa. Pablo acá está usando la misma idea para decir, ustedes tienen que ensalzar el Evangelio de Jesucristo, la verdad revelada de Dios. La iglesia es columna de la verdad. ¿Y qué es lo que es una columna? Sostiene y pone en alto o pone en evidencia lo que se quiere decir. En este caso, ¿a quién se quiere cultuar? Para Pablo, el Dios vivo, el Dios autorrevelado en la Escritura. ¿Ya? ¿Y qué tenemos nosotros acá? Que hay una acción recíproca muy interesante. ¿Cuál es esa? Primero, que la iglesia depende de la verdad, que es Cristo, para la existencia de la iglesia. Una iglesia que no tiene a Cristo como fundamento no es iglesia. Y solamente a Cristo, solo Cristo. ¿Ya? O solus Christus, si quieren decirlo en latín. ¿Ya? Solus Christus. Solo Cristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia depende de esta verdad. Pero la verdad también depende de la iglesia. Y la verdad depende de la iglesia ¿para qué? Para su defensa y proclamación. Hermanos queridos, esto es un privilegio. Es un tremendo privilegio. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para ser columnas de la verdad? ¿Quiénes somos nosotros, hombres y mujeres pecadores, para que la verdad necesite de nosotros? Es verdad lo que dice algún autor, particularmente C.S. Lewis, cuando él dice que tenemos que simplemente dejar que Aslan ruja. ¿Ya? Está tomando palabras de Lutero. Lutero decía, dejen que el león salga y despedace todo tipo de artimañas en contra de la verdad. Para él era la palabra, ¿ya? Para Lutero era la palabra. C.S. Lewis está hablando acá de Jesucristo, en esta analogía que él hace con el león Aslan. Dejen que Aslan ruja, ¿sí? Y todo va a cambiar. Eso es verdad, pero por alguna razón Dios quiso que la iglesia sea esta columna y baluarte de la verdad. Nos corresponde a nosotros la defensa de la sana doctrina, pero al mismo tiempo la proclamación de esta sana doctrina. Y el texto nos dice cuál es la verdad inamovible que la iglesia debe mantener y defender. Vamos al versículo 16 del capítulo 3. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando el apóstol Pablo dice acá misterio de la piedad, está diciendo que todo el sistema que acaba de mencionar, toda esta secuencia de cosas que él mencionó, son una revelación divina y no puede ser invención humana. Con todas estas cosas, cuando él dice que el misterio de la piedad, ese misterio de la piedad es Cristo, ¿ya? Pablo acá usa la expresión misterio de la piedad, ese es Cristo, y dice Cristo fue manifestado en la carne. Esto no puede ser algo inventado. De hecho, si miramos las religiones, en ninguna Dios se encarnó. Solamente en el cristianismo el Dios supremo se encarna en una persona, ¿ya? Pablo entonces dice eso, fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos queridos, nosotros solo podemos conocer a Cristo por el hecho de que Él fue revelado previamente, preanunciado en la revelación, y en el momento cuando se cumplió el tiempo vino, se encarnó, y de allí en adelante todo lo demás es cumplimiento de lo que se había dicho y la expresión de este Dios que ha resucitado, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que desde allí comanda a la iglesia, que es baluarte y columna de la verdad. Todo eso es sana doctrina para el apóstol Pablo.
e insta a Timoteo a que defienda y proclame, que defienda esta verdad y que la proclame. Nosotros, como les decía, podemos solamente conocer esto porque Dios quiso revelarlo. Primeramente, como dice en la Escritura, nos habló por medio de los patriarcas, los profetas, y en el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, lo hizo a través del Hijo, que es Jesucristo. Entonces, fijémonos en esto. Carácter, las obras de Cristo, ciertamente trascienden nuestra capacidad de comprensión. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos dicho acá de que aquel que luchó con Jacob es Cristo, es una prefiguración de Cristo, nuestra cabeza a veces no logra entender eso. ¿Por qué? Porque trasciende lo que nosotros podemos pensar. El Evangelio ciertamente es locura para los que no creen, pero justamente ese fundamento sobre el cual está la iglesia sustentada. Cristo autorrevelado en la Escritura. Pablo está diciéndole a Timoteo que tiene que cuidar y proclamar este tipo de cosas. ¿Cuál es el sistema o el sistema revelado que el apóstol Pablo quiere defender y proclamar? Primero, vamos a definirlo ahí por partes, que fue manifestado en la carne. Pablo está hablando de la perfecta humanidad de Cristo. Había en ese tiempo personas que negaban la corporeidad de Cristo, o habían otros que decían, no, la verdad lo que sucedió fue que en el momento del bautismo el Espíritu entró en Cristo, pero en la cruz lo abandonó. ¿Ya? Hay otros que planteaban una idea muy adelantada, por lo cierto, a su tiempo, pero planteaban la idea de que Jesucristo era como una especie de holograma, ¿ya? Que en realidad no fue de carne y hueso, eso lo decían los gnósticos de ese tiempo. ¿Ya? Fue manifestado en carne. Pablo está hablando de la perfecta humanidad de Cristo. Pero luego fíjense en el contraste, porque dice que fue vindicado por el Espíritu. O sea, Pablo está hablando de la perfecta o de la perfección espiritual de Cristo. Es el único perfecto, por eso el Espíritu le vindica. ¿Cómo le vindica? Nosotros vemos allí que quien lo levantó de entre los muertos fue el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque era la promesa para aquel que cumpliese con todo lo que Dios pedía, la vida eterna. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Cumple con todo lo que Dios pedía. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Espíritu? Le pone el sello de aprobación, ¿verdad? Para poder entenderlo de alguna forma. Vindicado por el Espíritu. La perfección espiritual de Cristo. Después Pablo dice que fue contemplado por los ángeles. ¿Ya? Pablo acá está hablando de la eternidad de Cristo. Cristo antes de venir y Cristo después de venir. E incluso dentro de su ministerio vinieron los ángeles a servirlo. Por ejemplo, en el desierto, cuando él fue 40 días al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Quién acudió al encuentro de Cristo a ayudarlo? Los ángeles. ¿Por qué? Porque lo conocían antes de ser encarnado. Cuando Cristo encarna, ¿quiénes aparecen en los cielos frente a los pastores? Los ángeles. ¿Y qué es lo que dicen de Cristo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Les traigo una noticia. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, un Redentor. ¿Ya? Entonces fíjense, los ángeles contemplan la obra de Cristo. ¿Ya? Y Pablo acá está hablando justamente de esta eternidad de Cristo, porque lo adoraron en la eternidad y lo siguen adorando en la eternidad. ¿Ya? Luego Pablo dice que fue proclamado entre las naciones. Pablo está hablando de la gran comisión. Este Cristo supremo da una orden y la iglesia obedece. ¿Ya? Luego dice que Jesús fue creído en el mundo. Pablo está hablando del cumplimiento del pacto. ¿Cuál pacto? Hecho con Abraham. Tú vas a hacer bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Fue creído en el mundo. ¿Por medio de qué? De que fue proclamado en las naciones. Hay una lógica bastante interesante en el apóstol Pablo. Pero también Pablo quiere que nosotros sepamos de que Cristo está resucitado, porque era otra de las doctrinas falsas que había en la iglesia. Y dice que fue recibido arriba en gloria. Y está hablando del reinado eterno de Jesucristo. ¿Ya? Y al ser recibido en gloria, como lo dice o lo expresa acá, recibido arriba en gloria, nos está hablando justamente de que este Jesucristo que resucitó fue recibido por el Padre y que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como decimos nosotros todos los domingos en el credo. Hermanos, como nosotros estamos en una predicación temática, no vamos a considerar la exposición de los versículos 1 al 5 del capítulo 4. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tuvimos una miniserie de predicaciones llamada Lobos, la pueden buscar las personas allí en internet, que está basada en la carta de Judas, donde hablamos sobre todas las falsas doctrinas. ¿Ya? No es que no quiera hablar del tema ahora, sino que me quiero concentrar en lo que hablamos de sana y buena doctrina. Sin embargo, Pablo, entre los versículos 1 y 5,
hace un contraste entre la sana doctrina y las falsas doctrinas. ¿Ya? Las falsas doctrinas se caracterizan, lo vimos en la serie Logos, por la apostasía, por enseñanzas demoníacas, por sistemas religiosos pesados, ¿ya? Y la intención permanente de dominio sobre el creyente, ¿ya? Que es lo que Pablo está enfatizando en esta parte de acá, ¿ya? Y esas cosas ciertamente son reprobadas por el apóstol Pablo. Pero de los versículos 6 en adelante es la parte interesante, porque hasta aquí vimos todo lo que es la sana doctrina, ¿ya? Ahora esta doctrina tiene que ser buena. Esa era la premisa de la predicación. Es buena doctrina. Fíjense que Pablo exhorta a Timoteo a ocuparse del carácter extensivo de esta sana doctrina, hasta las consecuencias, las últimas consecuencias a las cuales esta doctrina va a llegar. Y es importante notar acá, vamos a ver desde el versículo 6 en adelante, que el apóstol Pablo habla expresamente de buena doctrina. Fíjense en el versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí Pablo ya no nos habla de sana doctrina. La expresión sana doctrina aparece en la Escritura, pero también la expresión buena doctrina. Y es interesante porque la palabra traducida por buena es la palabra griega kales, que es un adjetivo, ¿ya? Es la declinación de un adjetivo, esas son palabras más técnicas, ¿ya? Pues le pueden preguntar a Jano Álvarez sobre eso. Va a saber más que yo poco me acuerdo de varias de estas cosas. Pero la idea acá es que la palabra calés o kalos es algo que significa lo siguiente, es atractivamente bueno, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, lo que es traducido como bueno, en realidad es algo atractivamente bueno, algo que inspira, ¿ya? Es algo que motiva a otras personas a abrazar aquello que es bello, hermoso y digno de elogio. Es decir, algo bien hecho para que resulte atractivo. Eso es lo que significa, fíjense, la palabra que es traducida solamente como buena doctrina es algo que es deseable. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Entonces, fíjense, Pablo exhorta a Timoteo a ser un ejemplo moral de la sana doctrina. A que la práctica de aquello que él sabe sea deseable para otros. Que otros vean y quieran ser como Timoteo, que está puesto allí como líder de la iglesia, ¿ya? Que es lo que dice el principio de la carta de Timoteo. Invita a Timoteo a cuidar el aspecto ético de la sana doctrina. ¿Y cómo? Primero, fíjense bien, ahí en el versículo 6, en la parte B, el mismo alimentándose de la sana doctrina e imitando a quien le ha enseñado, en este caso el apóstol Pablo. Fíjense bien cómo lo dice. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿A quién sigue Timoteo? A Pablo. ¿Sí? Y Pablo fue aquel que dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Pablo le está diciendo a Timoteo de que sea él, o que cuide él el aspecto ético de esta sana doctrina, haciéndola buena. ¿Ya? De allí en adelante, desde esa expresión en adelante, todo tiene que ver con aspectos morales, con aspectos de comportamiento. ¿Ya? Fíjense bien. Primero, versículo 7a, la primera parte del versículo 7. Rechazar las fábulas. ¿Sí? Los falsos maestros van agregando siempre novedades extrañas a las escrituras, apartando a la gente de la verdad. Eso no es ético. Fíjense cómo está hablando solamente de aspectos morales, ¿ya? No es ético hacer cosas que cambien el mensaje del Evangelio. Y el resultado de esto ciertamente es apartarse de la sana doctrina. O sea, ya no es una sana doctrina. Tampoco es buena. ¿Ya? Segundo, la segunda parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, ¿cierto? Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, porque tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Disciplinarse para la piedad. La palabra piedad aparece 15 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Ya? 15 veces. Y 13 veces de las 15 aparecen las cartas pastorales. Fíjense el énfasis de Pablo a que
los líderes de las iglesias sean líderes piadosos. De las 15 veces que aparece, 13 es en las cartas pastorales. La palabra es Eusebes, ¿ya? Ya podrían entonces más o menos entender qué es el nombre Eusebio, ¿ya? Piadoso, ¿sí? La palabra Eusebes significa reverente. O sea, Pablo le dice a Timoteo, debes ser reverente. ¿Reverente ante quién? Ante Dios. De Dios ha estado hablando durante todo este tiempo. Ser reverente es un aspecto muy importante para Pablo y por eso lo está transmitiendo a Timoteo. Timoteo está siendo exhortado a ser una persona que cuide su reputación, a que la gente lo vea y lo vea reverente delante de Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma puede ser un ejemplo moral para los demás. Si él no es piadoso, si él no es reverente delante de Dios, no le puede exigir reverencia a los demás. No nos olvidemos de cómo comienza la carta. Te he mandado a que pongas en orden ciertas cosas en aquel lugar. Y de ahí comienza con todo esto. O sea, la sana doctrina necesariamente tiene un aspecto moral importante. Ella debe ser buena. Versículo 9 al 11, fíjense bien lo que dice. Vamos a ir a... Dice, palabra fiel es esta, digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Fíjense que acá Pablo está hablando sobre trabajar delante de Dios, trabajar coramdeo, ¿eh? Trabajar delante de Dios. Fíjense que él dice, trabajamos y nos esforzamos con la esperanza en el Dios vivo. O sea, Pablo está diciendo, Dios está presente en todo momento, en todo lugar. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos y nos esforzamos. Ni el pastor de la iglesia ni la iglesia tienen que ser indolentes y flojos. Esa es un poco la idea. No nos olvidemos flojos en qué, en ser columna y baluartes de la verdad. No nos olvidemos de eso. Fíjense cómo está unido lo de la sana doctrina con la buena doctrina, con la forma práctica de que esto se ve, ¿ya? La idea acá es esforzarse al máximo, ¿para qué? Para llevar personas a Cristo. Por eso habla sobre la salvación. Y efectivamente el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo le dice 2 veces de que Cristo desea de que todos se salven, ¿ya? De hecho son algunos de los versículos usados para decir, ven, la salvación es universal. Cuidado. Acá un detalle, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre todos los hombres, no está abogando por una salvación universal, sino que el contexto, tanto en Timoteo como en Corintios, en Primera de Corintios, nos está indicando que es a todo tipo de persona, ¿ya? Ay, ¿de dónde sacas eso? Vamos allí a Primera de Timoteo, ya que estamos en Primera de Timoteo. Leamos Primera de Timoteo capítulo 1, del 9 al 14. Primera de Timoteo 1, del 9 al 14. Dice así, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Ese es el fundamento para el cual Pablo luego más adelante habla de que Dios anhela salvar a todos los hombres. Pero hay un detalle más, que la palabra Salvador, que fue traducida como Salvador acá, que en griego es soter, ¿sí? Por el contexto se entiende de que el Señor es sustentador, también significa sustentador, significa tanto Salvador como sustentador, y en esta parte ciertamente es sustentador. Ahí entonces tendría sentido decir que Dios es sustentador de todos los hombres, especialmente ¿de quiénes? De los que se arrepienten. Eso tiene concordancia con el resto de la Escritura. Ojo con eso, tengamos cuidado, ¿ya? No podemos aislar un texto para tratar de defender una doctrina, ¿sí?
La doctrina o es completa o no lo es. ¿Ya? El apóstol Pablo acá nos obliga a hacer un ejercicio teológico. ¿Por qué no lo dice? Porque le está hablando un teólogo, le está hablando un pastor, le está hablando a alguien que es responsable de enseñar estas cosas. Por eso no toma mayor tiempo en explicar esto. ¿Ya? Pero está allí. Sigamos acá más adelante. Entonces, ojo acá, sustentador de todos, redentor de los que creen. Eso es lo que Pablo dice. Ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Versículo 12. Pablo está animando a Timoteo a que sea ejemplo a la iglesia en todas estas cosas. ¿Cuáles? Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hermanos queridos, aunque algunos desprecian el liderazgo de Timoteo, Pablo está animando a Timoteo a que no se desanime. De hecho, le dice, antes de decir todo esto, que nadie ponga en menos tu juventud. Hay muchos que dicen, Timoteo debe haber sido un cabrito. No, Timoteo tenía como 30 años cuando Pablo le escribe esta carta. Y era esperable en los tiempos en que Pablo está escribiendo esto, que una persona de 30 años ya sea un hombre maduro. ¿Ya? La esperanza de vida era hasta los 50, 60, con mucho esfuerzo. Un hombre de 30 años era un hombre maduro. Hoy en día es vergonzoso, en muchos casos, personas de 30 años. Pablo aún así le dice a Timoteo, a pesar de que haya gente que diga, pero es que es un pastor muy jovencito. Pero es que no tiene experiencia. Pero es que no sé. En fin, se pueden decir tantas cosas de un pastor nuevo. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, no te olvides jamás de que el don que Dios te dio fue reconocido por un presbiterio. Fue reconocido por otros pastores que impusieron las manos sobre ti. ¿Puedes tener un año de experiencia pastoral? Sí. Pero, le dice Pablo a Timoteo, no te preocupes. Porque el Señor te dio, el Espíritu te lo dio, te lo reconoció un presbiterio, eso es suficiente. ¿A qué debes dedicarte tú? No a acallar a los que hablan mal de ti, sino que a ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aspectos éticos, morales. Tú preocúpate a eso. Lleva a la iglesia a la madurez espiritual a través de tu ejemplo. Tú sé ejemplo de estas cosas. No importa que hablen mal de ti, Timoteo. Conduce a la iglesia a través del ejemplo. Es la recomendación de Pablo a Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo sea visto como un modelo de madurez para los miembros de la iglesia, a pesar de que los miembros de la iglesia no lo quieran ver. A pesar de que ellos no lo quieran ver. ¿Cuál es la finalidad? De que los creyentes imiten a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo está imitando a Pablo y Pablo está imitando a Cristo. ¿Ya? ¿En qué cosa? En conducta. Cuida el compromiso de las Escrituras, versículos 13 al 15. Timoteo, habiendo sido reconocido el don del Espíritu por un presbiterio, como bien decía, ¿ya? Habiendo sido encomendado como pastor, se le encarga ser ejemplo en la lectura y exhortación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Dedícate a estas cosas, Timoteo. No pierdas tu tiempo ni en fábulas, ni en defenderte a ti mismo, sino que simplemente enseña y predica la palabra de Dios. Timoteo tenía que ser inteligente con la gente de la iglesia. Y tenía que ser inteligente, ¿por qué? Porque él debía concentrar sus esfuerzos en ser ejemplo a los fieles, principalmente a través de la predicación de la palabra de Dios. Que lo que Timoteo dijera, la iglesia lo viera también siendo practicado. Claro, Timoteo no es perfecto, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Timoteo no es perfecto, Pablo no era perfecto. El único perfecto es Cristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, no en los líderes, no en los pastores. Pero ciertamente cualquier persona que quiera liderar en la iglesia, primero debe poner en práctica la sana doctrina, haciéndola buena. Y al final Pablo termina en el versículo 16 diciendo, permanece comprometido con la ortodoxia y con la piedad. Hermanos queridos, no basta ser ortodoxo en la cabeza y hereje en la conducta. No podemos nosotros defender la ortodoxia y al mismo tiempo no practicarla. Ella debe ser vista. Y la palabra nos está instando justamente a esto. Ética y moral van de la mano. No podemos nosotros tener aspectos éticos, abrazar aspectos éticos
y comportarnos moralmente de otra forma. Eso es una afrenta al Evangelio. Eso ya deja de ser sana doctrina. El desafío es grande para todos nosotros, porque Pablo le está hablando a la iglesia a través de Timoteo, porque Timoteo era el que se iba a poner como ejemplo a los demás. Hermanos queridos, sana y buena doctrina no pueden estar separadas, no pueden caminar separadas. Timoteo había sido exhortado para que la iglesia, ustedes y yo, porque esas son la iglesia, ustedes y yo, seamos fieles al santo evangelio que transforma vidas, Y si nos cuesta, o si hemos fallado, el poder del Espíritu Santo nos guía a hacer su santa voluntad. Y esa es nuestra esperanza. Trabajamos, dice Pablo, nos esforzamos delante del Dios vivo. No está terminada la obra, pero va siendo perfeccionada día tras día para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Si nos cuesta, hermanos, si nos cuesta llevar la sana doctrina a la práctica para que ella sea buena, deseable, en el sentido que está traducido acá, eso bueno es algo deseable, es algo que yo lo miro y yo lo anhelo, lo quiero tener para mí. Si es falta de amor, pidámosle al Señor que aumente el amor en nosotros. Si es falta de conocimiento, pidámosle al Señor mayor conocimiento. Y así sucesivamente, pero que la sana doctrina se vea reflejada como buena doctrina en el poder del Espíritu Santo que nos guía, nos conduce para hacer su santa voluntad, como bien dije, para la gloria de Dios Padre, en la obra de Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque aquella sana doctrina que el apóstol Pablo estaba hablando también es buena y debe ser buena. Fallamos, nos equivocamos, erramos el camino, pero tenemos un abogado al cual podemos acudir, pedirte perdón, Señor, cuando no hemos puesto en práctica lo que tú exiges de nosotros, cuando no hemos puesto en práctica la paciencia, el amor, la bondad, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Señor, ayúdanos, porque no damos el ancho, pero Cristo sí, y queremos revestirnos de Él para poder andar en las buenas obras que tú has preparado previamente para aquellos que somos tus hijos. Que la sana doctrina sea buena en cada uno de los que estamos aquí. Oramos, Señor, en los méritos gloriosos de Cristo Jesús. Amén.